Jóvenes de tercer año, bienvenidos a la materia de formación cívica y ética, a la segunda sesión para realizar la actividad 2 y 3. Les comento rapidísimo, el tiempo límite, de nuevo, se los explico, es el 1 de mayo. Entonces tienen toda esta semana para realizarlo y enviármelo ya sea por medio de Classroom. Tómenle fotos a sus libretas, ok, y si ustedes no pueden, si se les dificulta, también les doy mi Facebook, que es ItzelQC, para que pues ustedes me puedan contactar, enviarme sus tareas o decirme si tienen alguna duda. ¿De acuerdo? Entonces, les vuelvo a recordar que esta es la actividad 2 y esta es la actividad 3. Les explico rapidísimo. Con esta explicación que yo les voy a dar, van a contestar esta situación, ¿ok? No está muy difícil, solamente es una situación de vida cotidiana. Y la siguiente es que ustedes investiguen por internet 5 museos de todo el país que expongan lo que les voy a dar ahorita, que es la diversidad cultural de México, que hablen, que expongan acerca de ello. Y por último, y como extra, van a entrar a una visita virtual de algún museo. Ahorita hay muchísimos. Este sí no tiene algo específico, tienen que entrar alguna que les atraiga, que les guste, y me van a escribir a qué museo y qué es lo que exponían, qué es lo que te enseñan, ¿ok? Entonces, eso. Y por último, solamente espero que al final de estas actividades me escriban. Puede ser aquí o puede ser por medio de Classroom o también por medio de Facebook, que me escriban comentarios acerca de cómo se han sentido. Cómo se han sentido en cuestión de esta contingencia, de cómo se sienten recibiendo clases así, de no ver a sus compañeros, de no socializar, cuál como persona que les ha cambiado, que les ha contribuido, que han aprendido, etcétera, de cosas. ¿Va? Entonces vamos a comenzar ahora sí, para no tardarnos. El tema del día de hoy es diferencias culturales que enriquecen a la nación, pluralidad y diversidad. Muy bien, así que pónganse cómodos y comenzamos. En esta actividad aprenderás a valorar las diferencias culturales y favorecer la convivencia intercultural, evitando la discriminación y la intolerancia. México, es una nación sumamente plural y muy diversa, y desgraciadamente a veces eso contribuye a discriminación, prejuicios, y no contribuye para nada a la convivencia social que tenemos como mexicanos. Para empezar, vamos a tener estos dos conceptos, que es prejuicio e interculturalidad. Prejuicio ya lo hemos visto en clase, sin embargo se los vuelvo a dar, que son las valoraciones negativas hacia personas o grupos basadas en ideas falsas. En pocas palabras, quiere decir juzgar antes de conocer a las personas, juzgar antes de probar, juzgar antes de leer. Esos son prejuicios. Nos hacemos prejuicios de que, ay no, vas a ver feo, ay no, esa persona es mamá. Bueno, ya lo hemos visto. Interculturalidad, ¿vale? La interculturalidad es la interacción entre culturas. Es el proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos, con diferentes costumbres, siendo la característica fundamental la horizontalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún grupo de personas está por encima del otro, promoviendo la igualdad e interacción y convivencia. Híjole, esto se lee muy fácil, pero la verdad y la realidad es que muchas personas no conocen lo que son estos conceptos, incluyendo la horizontalidad. Ya vimos qué es. O sea, no voy a estar encima de ti, simplemente somos distintos, pero no soy mejor que tú, ni tú eres menos, ni yo soy más, simplemente somos distintos, ¿de acuerdo? Y yo creo que el hecho de que seamos distintos, en el que haya diversidad, es muy padre, es muy bueno. Sin embargo, hay que respetarlo, hay que tolerarlo, sin que nos metamos con los demás,
No pasar esa línea del respeto, no pasar esa línea de juzgar, no pasar esa línea de que pues ya te golpeo por no pensar como yo y bueno, etcétera, de cosas que ya hemos visto. Y vamos a entrar de lleno, ¿de acuerdo? Primerito. Esto no lo digo solamente yo, no lo dice solamente el libro de formación cívica y ética porque se me ocurre, porque simplemente vamos a ver en el ámbito constitucional. Y bueno, les voy a dar el artículo primero, no se los voy a dar todos. Esto solamente se los voy a resumir, escúchenlo muy bien, ¿ok? Porque tiene que ver con la situación que yo les planteo. El artículo primero constitucional dice que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano separa, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni superarse, salvo en los casos bajo condiciones que esta Constitución establece. Quiere decir que si cometes algún delito y así de cosas, pero obviamente no. Queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Queda prohibido, jóvenes. ¿Ok? Entonces, esto está constitucionalmente dicho. Muy bien. Y bueno, la diversidad cultural, la diversidad humana tiene que respetarse, siempre y cuando no nos metamos con los demás ni apretamos a nadie. ¿Qué es la diversidad cultural? Bueno, la diversidad cultural es una característica de las sociedades humanas, que se puede definir como la multiplicidad de culturas que coexisten en un país o en un mundo. Si México tiene una diversidad de culturas por nuestros ancestros, por nuestras raíces, por nuestras creencias, por la religión que tenemos, ¿ok? Imagínense el mundo cuántas no culturas también tienen distintas formas de pensar. Y bueno, a veces por no comunicarnos, pues surgen las guerras, surgen los conflictos, surgen los malos entendidos, y eso no debe de ser así. Por eso existen retos de la diversidad, ya que nosotros sabemos que que somos distintos, que tenemos una diversidad variada. Existen personas que son prejuiciosas, que discriminan, que son racistas, y gracias a ello, bueno, las personas que son distintas, que tienen discapacidades diferentes, otras edades, hay falta de oportunidades para estas personas. No hay respeto debido a sus derechos y también violan las garantías individuales de estas personas. Las personas que sufren esto a veces no tienen como que el conocimiento de sus derechos, pero todos debemos de tenerlos. Y tanto como tenemos derechos de ser respetados, también tenemos la obligación de respetar a los demás. La pluralidad. México es plural. Y la pluralidad es la convivencia respetuosa de personas, grupos de diferentes culturas, ya sea de su idioma, ideología, vestimenta, costumbres, etc. La pluralidad contribuye a construir relaciones interculturales, la capacidad de aprender de los otros y de integrar las diferencias en formas creativas de convivencia en las que ningún grupo imponga a otra cultura. O sea, no te voy a imponer mi cultura, sin embargo te voy a respetar, tal vez voy a conocer tu cultura y voy a aprender de ti. Claro que sí puedo aprender de ti, pero no quiere decir que yo te force a ser como yo, no quiere decir que te lastime, que te golpee, que te diga de cosas. Eso ya no forma parte de la pluralidad, que es un reto, pero que sí se puede lograr. Puede lograrse incluso entre los grupos distintos que hay entre ustedes, entre el salón, entre la escuela. Podemos convivir, podemos hablar sin llegar a conflictos, ¿ok? Y casos de discriminación y prejuicios. En el país vamos a ver qué casos de discriminación existen más. Estos fueron casos que se tomaron del 2019 hasta la fecha
Y vamos a ir con el número 1. En México, ¿por qué se discrimina más? Número 1. Dicen que entre los principales hallazgos que está el 60% de la población cree que los jóvenes son irresponsables. No todos los jóvenes son irresponsables. Yo conozco muchos adolescentes como ustedes, o incluso ustedes, son responsables, son respetuosos. Sin embargo, la gente tiene ese prejuicio de que son irresponsables porque pues tal vez son un poco egocéntricos, porque piensan solamente en los amigos, en la novia, el novio, pero no. Sin embargo, creen que a causa de la edad ustedes son irresponsables, cosa que no. Caso número 2. Se discrimina también. Alrededor del 40% cree que los pobres se esfuerzan poco por dejar de serlo. No sabemos la situación de todas las personas, todos tenemos historias, situaciones distintas y no podemos culpar a alguien de ser pobre porque no le echa ganas. Sin embargo, obviamente tenemos nosotros que inspirarnos, pero a veces hay personas que incluso no tienen los recursos y es lo que a veces nosotros, sin embargo, no valoramos, ¿de acuerdo? Entonces no hay que juzgar si no sabemos de la situación. Número 3. Más del 30% piensa que si las personas indígenas son pobres debido a su cultura, y eso no es cierto. Creen que las personas que aún conservan la cultura indígena, que tienen la lengua indígena, son pobres. No, es otro prejuicio más de los mexicanos y no debería de ser. Caso número 4. Bueno, aquí ya engloba otros prejuicios y que también hay discriminación muy grande por ello, que son otros prejuicios que destaca esta encuesta son hacia la pluralidad religiosa, juzgan mucho o tienen prejuicios acerca de las personas que tienen una situación religiosa muy fuerte, hacia el contacto con personas con VIH-Sida. Ya sabemos que no se contagia solamente por hablar o por saludarlos, eso es una idea de alguien sumamente ignorante. Los extranjeros, también juzgamos mucho los mexicanos a las personas extranjeras, a las personas con alguna discapacidad, luego empezamos a verlo como bicho raro y a ponerle apodos, y eso no debe de ser. Hacia las mujeres, de quienes aún se cree que son responsables de los ataques sexuales que sufren y que las labores domésticas son su obligación. No es culpa tampoco de las mujeres, tengamos en cuenta que es una sociedad que pues tiene que contribuir con la convivencia sana, ¿de acuerdo? Y que tenemos que solucionar las cosas con el diálogo, tanto de los hombres como de las mujeres, porque pues ya vimos que también hay hombres que tienen pues violencia, hay mujeres que tienen violencia y sin embargo no hay una justicia como tal, y nosotros debemos de empezar a cambiar nuestra forma de ser conforme a la resolución de problemas para no llegar a eso. Y bueno, dice, las instituciones que realizaron la encuesta, la que les acabo de enseñar, señalan que la discriminación contra determinados grupos puede ocurrir de manera consciente, por voluntad. Sin embargo, advierte que muchas de las personas no saben que sus conductas y actitudes son discriminatorias. Estos son los grupos de poblaciones sobre los cuales pesan más prejuicios, según la ENADIS. Según la ENADIS, fue esta encuesta que nos dio estos resultados. A veces no tomamos nosotros no medimos nuestras palabras, nuestros actos, que pueden hacer sentir al otro juzgado o discriminado. Tenemos que tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, ¿de acuerdo? Y si no es así, pues también buscar la justicia por algún medio, sin llegar a la violencia, por supuesto. Y como cierre, evitar la discriminación cultural. Sin embargo, en México, por desgracia, la discriminación racial es una dolorosa realidad que aqueja a miles de personas sin importar su edad o condición social. Es un fenómeno tan cotidiano que muchas veces va disfrazado del sentido de humor. Sin embargo, es sin duda un factor que impide el progreso de la sociedad. No le echemos culpa al gobierno ni a la economía. También nosotros como sociedad tenemos que empezar a avanzar, a ser responsables, a ser respetuosos y tolerantes.